Cuando el apóstol Pablo escribió desde su prisión en Roma sobre la armadura de Dios, no tenía en mente solamente a un individuo aislado combatiendo en solitario. Su visión, revelada por el Espíritu, era mucho más profunda. Se trataba del cuerpo de Cristo funcionando como un solo hombre, un guerrero corporativo, equipado y levantado en unidad para resistir las acechanzas del diablo. Esta revelación no es superficial ni fácil de captar. Solo por la iluminación espiritual podemos percibir que Dios no está formando campeones individuales, sino un solo guerrero colectivo, compuesto por muchos miembros, cada uno funcionando en su medida. En coordinación espiritual, en amor, y bajo la cabeza, que es Cristo. Así como el cuerpo humano no puede funcionar con independencia de su cabeza, así también el cuerpo de Cristo no puede resistir al enemigo ni avanzar en el propósito eterno de Dios si no está sujeto completamente a su cabeza, que es Cristo resucitado y ascendido. El apóstol nos dice en la carta a los Efesios capítulo 6 versículos 10 al 11, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Este mandato no es solo para individuos dispersos, sino para el cuerpo en su expresión práctica. La fuerza que Pablo menciona no proviene de estrategias humanas, ni de preparación intelectual, ni siquiera de disciplina espiritual individual, es el poder del Señor mismo, manifestado en la comunión del cuerpo, donde los santos se cubren unos a otros, se animan, oran juntos y caminan en sujeción mutua. Ningún soldado se arma solo, ni entra en batalla desconectado de su escuadrón. Tampoco ningún miembro puede vestir toda la armadura por sí mismo. El escudo de la fe es colectivo, la coraza de justicia es compartida, los calzados del Evangelio son los pasos coordinados del cuerpo. El enemigo no teme tanto al creyente individual como a una iglesia en comunión, unida en oración, discernimiento y obediencia. Allí donde hay unidad verdadera, el adversario tiembla. Porque el guerrero corporativo no es un ideal teórico, es una realidad espiritual con autoridad delegada desde los cielos. Este concepto fue profundamente enfatizado por aquellos siervos de Dios que entendieron el diseño celestial del cuerpo. Desde las primeras páginas del Nuevo Testamento, la Iglesia aparece como un organismo vivo y operativo, no como una institución, ni como una colección de creyentes sueltos, sino como un solo hombre nuevo. Pablo lo llama el nuevo hombre en la carta a los Efesios capítulo 2 versículo 15. Es en este nuevo hombre donde Dios habita y desde donde opera su autoridad espiritual sobre la tierra. Cuando esta revelación entra en el corazón, todo cambia. Dejamos de vivir una vida cristiana centrada en nosotros mismos, y comenzamos a vivir para el cuerpo. Dejamos de orar como individuos pidiendo soluciones personales, y comenzamos a clamar por la edificación del cuerpo. Dejamos de buscar nuestro propio desarrollo, y empezamos a ser conscientes de que no crecemos sino en relación con los demás miembros. Y entonces, la armadura cobra sentido. No como una serie de virtudes individuales, sino como expresiones corporativas de una vida divina operando en unidad. Cuando uno piensa en la armadura, podría imaginar un soldado solo en medio de la batalla. Pero lo que Dios desea es una tropa, una milicia santa, donde cada miembro cubre al otro, y donde ningún hueco queda expuesto. El yelmo de la salvación protege la mente, no solo la nuestra, sino la de nuestros hermanos, cuando oramos y declaramos verdad sobre sus pensamientos. La espada del Espíritu no se empuña por orgullo, sino en intercesión por otros. La coraza de justicia no es para gloriarse, sino para mantenernos íntegros cuando el enemigo ataca a través de la confusión. Cada pieza de la armadura tiene sentido solo cuando estamos juntos. El guerrero corporativo no es una metáfora poética, es la manera en que Dios ve a su iglesia en guerra. La revelación contenida en la carta a los Efesios capítulo 6 versículos 10 al 18, aunque es muchas veces interpretada desde una perspectiva individual, fue dada en un contexto absolutamente corporativo. Waxman ni vio con claridad que la armadura de Dios no era presentada para un creyente solitario, sino para el cuerpo de Cristo en su expresión más práctica, la iglesia como un guerrero colectivo. No se trata de un soldado aislado luchando contra las fuerzas de maldad, sino de una entidad unificada, revestida de Cristo mismo, que se levanta contra las huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. En este sentido, no es posible portar la armadura de Dios sin estar verdaderamente integrado en la vida del cuerpo.
Ningún miembro aislado puede resistir la presión espiritual que viene del enemigo, pero un cuerpo que se mueve en unidad, en amor y bajo autoridad espiritual, es invencible en la batalla. Este guerrero corporativo no es formado de un día para el otro. Es el resultado de un proceso profundo de edificación mutua, de relaciones quebrantadas por el espíritu, de heridas sanadas por el amor, de corazones fundidos por la obediencia. Es una comunidad que no se reúne por afinidad humana, sino por identidad espiritual. No busca el espectáculo ni el entretenimiento, sino la verdad y la presencia de Dios. Waxman ni enseñaba que el enemigo teme profundamente a una iglesia unida, que ora como un solo hombre, que se mueve como un solo cuerpo, y que tiene como centro absoluto la gloria del Señor. Es por eso que el enemigo busca dividir, confundir, enfriar el amor y distraer con temas periféricos. Pero cuando los santos permanecen firmes en una misma mente, en una misma pasión, y en una misma visión de Cristo, se cumple la palabra escrita en el Evangelio de Mateo capítulo 16 versículo 18. Edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La armadura mencionada en Efesios capítulo 6 no es algo abstracto o simbólico sin aplicación práctica. Cada pieza representa una experiencia espiritual necesaria y corporativa. El cinto de la verdad habla de una vida íntegra, sin hipocresías, donde no hay espacio para la falsedad ni las apariencias. La coraza de justicia no es solo una posición legal, sino una vida de rectitud expresada en comunidad. El calzado del Evangelio de la Paz revela una iglesia que avanza unida, llevando reconciliación en lugar de división. El escudo de la fe no se sostiene solo, en la práctica, es la fe colectiva la que apaga los dardos del maligno. El yelmo de la salvación protege la mente, no de un individuo, sino del pensamiento colectivo del pueblo de Dios. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, no es una herramienta para debates teológicos, sino un arma de combate espiritual cuando es hablada, vivida y proclamada en unidad. El guerrero corporativo no lucha en sus propias fuerzas. Es fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza, como dice Efesios capítulo 6 versículo 10. Esto implica dependencia total, rendición continua, y una conciencia profunda de que la batalla no es contra carne ni sangre, sino contra potestades invisibles. Por eso, la estrategia del enemigo es separar, individualizar, dispersar. Pero el propósito eterno de Dios es tener un cuerpo que represente a su Hijo, un ejército que camina en formación espiritual, donde cada uno ocupa su lugar, se somete a la cabeza y avanza hacia la victoria colectiva. Cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habló del combate espiritual, lo hizo en el contexto más elevado de la revelación del cuerpo de Cristo. No era una lucha individual por santidad personal, sino una batalla estratégica por el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Esta guerra espiritual no se libra desde la tierra hacia el cielo, sino desde los lugares celestiales, donde hemos sido sentados con Cristo según la carta a los Efesios capítulo 2 versículo 6. Es desde allí, desde esa posición espiritual de reposo y autoridad, que el guerrero corporativo combate. Waxman ni enseñó que la iglesia no es un grupo de personas que oran por necesidad, sino un ejército que ora en victoria. Su oración no es solo intercesión por asuntos terrenos, sino proclamación de la voluntad de Dios sobre la tierra, juicio contra las tinieblas, y declaración de la supremacía de Cristo. Este guerrero corporativo no se forma con un sistema eclesiástico o con estructuras humanas. Se forma con vidas rendidas, crucificadas y vivificadas por el Espíritu. No se trata de tener grandes templos, presupuestos elevados o multitudes. De hecho, muchas veces esta iglesia gloriosa es pequeña, escondida, despreciada por el mundo, pero conocida en el cielo. Es la que conoce el secreto del altar, la que ha pasado por el fuego de la purificación, la que no ha negociado su consagración. El enemigo no teme a las estructuras religiosas, pero tiembla ante una iglesia que vive en resurrección. Una iglesia que ya no confía en métodos ni en el brazo humano, sino en el poder de Dios. Esta es la iglesia que se levanta en oración, que carga a los débiles, que no murmura, que no compite, que no edifica imperios personales, sino que manifiesta a Cristo en su plenitud. Waxman ni decía que la armadura de Dios solo puede ser vestida por aquellos que han aprendido a discernir la carne del Espíritu, que han sido entrenados para obedecer, que han dejado de lado el orgullo ministerial y se han sometido a la vida del cuerpo.
Ningún miembro del cuerpo puede ser guerrero aislado. La victoria espiritual no es por inteligencia, ni por dones, ni por historia, sino por la comunión. El enemigo no puede ser vencido por oradores elocuentes o por líderes carismáticos. Solo puede ser resistido por una iglesia que permanece firme en unidad, en verdad, en justicia, en fe viva y práctica, en salvación experimentada, y en la palabra como espada viviente. Es aquí donde las voces proféticas de hermanos como G. H. Pember, Robert Cobbett, Austin Sparks, Christian Chen, Stephen Cowan y G. H. Lang han coincidido en destacar el carácter celestial de la batalla espiritual. Ellos enseñaron que el cuerpo de Cristo en su expresión más elevada no es un centro de eventos, sino un campo de batalla. No es un lugar de confort, sino de entrenamiento espiritual. G. H. Pember destacó que el cuerpo debe ser disciplinado por el Señor para poder participar en esta guerra. Robert Cobbett señaló que solo los vencedores, aquellos que no aman su vida hasta la muerte, son aptos para portar esta armadura. Austin Sparks explicó que esta armadura es Cristo mismo revestido en nosotros, no por imitación, sino por participación. Christian Chen y Stephen Cowan, por su parte, señalaron que cada parte de la armadura representa una porción viva de Cristo que debe ser formada en nosotros por medio de la cruz. Y G. H. Lang mostró cómo la oración continua, vigilante y corporativa es el verdadero despliegue de esta armadura en la práctica. Por tanto, la imagen del guerrero corporativo nos llama a una vida donde no podemos vivir para nosotros mismos. Nos llama a ser parte de un cuerpo vivo, ajustado, armonioso, donde cada miembro está funcionalmente conectado, y donde Cristo es el todo y en todos. La Iglesia no es un club, ni una institución, ni un sistema. Es un organismo viviente, celestial, eterno, en guerra abierta contra todo lo que se opone a la gloria de Dios. Pero no es una guerra de desesperación, es una guerra de victoria. Porque Cristo ya venció, y la Iglesia está llamada no a conquistar algo nuevo, sino a mantenerse firme en lo que Él ya conquistó. La victoria del guerrero corporativo no es hacia adelante, sino hacia arriba. Es permanecer firme, vestidos de Cristo, unidos en el Espíritu, con la mirada en el cielo y los pies firmes en la tierra, proclamando que Jesús es Señor. Y así, vamos llegando al cierre de esta meditación sobre el guerrero corporativo, una imagen espiritual que nos revela no una armadura para individuos aislados, sino una vestidura de guerra diseñada para el cuerpo de Cristo como un todo. Este no es un mensaje más para ser escuchado y olvidado. Es una convocación celestial. Es un llamado urgente del Espíritu a levantarnos no como espectadores, sino como soldados, no como asistentes de reuniones, sino como miembros vivos de un ejército espiritual que se mueve al compás del corazón de Dios. El guerrero corporativo no es una doctrina, es una realidad espiritual que debe ser vivida en comunión, edificada en oración, forjada en el quebranto, y mantenida por la obediencia. La armadura no se puede comprar ni estudiar, se recibe solo al permanecer en Cristo y al crecer en su plenitud. Es tiempo de despertar del letargo religioso. El enemigo no teme nuestras palabras ni nuestras canciones si no están respaldadas por una vida crucificada y resucitada. El infierno no se inmuta por nuestras estructuras, pero tiembla cuando la Iglesia ora unida, cuando el cuerpo discierne los tiempos, cuando cada miembro funciona con humildad, cuando Cristo es exaltado y la carne es rechazada. Esta es la Iglesia que no será vencida. Esta es la novia guerrera, vestida no de glamour religioso, sino de justicia viva, de santidad práctica, de verdad probada, de fe activa. Esta es la Iglesia que en el día del Señor estará de pie, no por su mérito, sino por haber permanecido en la cruz, haber caminado en resurrección y haber sido formada en el fuego del Espíritu. ¿Y tú? ¿Eres parte del guerrero corporativo? ¿Estás vinculado orgánicamente con los santos? ¿Has abandonado el individualismo para dejarte edificar con otros? ¿Estás tomando tu lugar en la oración, en la batalla, en el amor, en la intercesión? Porque la lucha ya no es entre el bien y el mal, sino entre la carne y el espíritu. Y solo una iglesia espiritual, no carnal, puede resistir en los días venideros. El campo de batalla ya está definido. No es Jerusalén ni Roma, no es una plataforma pública ni un micrófono. Es tu alma. Es tu hogar. Es tu comunión con los hermanos. Es tu sujeción al Señor y tu entrega al cuerpo. El enemigo ha invertido décadas en sembrar confusión sobre lo que es la Iglesia,
ha disfrazado jerarquías humanas como autoridad espiritual, ha sustituido la edificación del cuerpo por la promoción de plataformas personales. Pero el Espíritu está restaurando algo. Está llamando a vencedores. No superhombres, sino hombres y mujeres quebrantados, que ya no viven para sí, sino que viven para aquel que por ellos murió y resucitó. Vencedores que no serán conocidos en la tierra, pero sí reconocidos en el cielo. Guerreros ocultos que no buscan fama, pero que portan la armadura de Dios con humildad y obediencia. Hoy el Señor te llama a responder. No con emoción pasajera, sino con consagración profunda. No con promesas vacías, sino con pasos concretos hacia la comunión, la oración, la santidad y el servicio. Porque este mundo no necesita más discursos, necesita testigos. Necesita ver una iglesia viva, un cuerpo unido, un ejército invisible que ora, intercede, sufre, ama, sirve y vence. Y con esto hemos finalizado con nuestro estudio de hoy. Gracias por habernos acompañado hasta aquí, en otra lección del hermano Ni. Si el contenido de este video ha sido de edificación para ti, te recomiendo que puedas compartirlo con algún hermano o hermana a fin de que puedan ser edificados también en su hombre interior.